Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a otra enseñanza de esta serie Reposo del Cristiano. Ya vamos por la número 8, así que les aconsejo que puedan ver todas las demás para que puedan ir entendiendo lo que es el reposo del cristiano. Recuerde que entrar en reposo del cristiano es algo que tú debes aprender a vivir, porque el reposo del cristiano no solamente es cuando nos va bien, sino también cuando suceden situaciones difíciles, cómo estar en ese reposo, cómo entregar las cargas a Dios. Y el tema que vamos a ver hoy habla de la voluntad de Dios, cómo haciendo la voluntad de Dios entramos en el reposo de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios se ve la escrita en la palabra. Por ejemplo, si la Biblia dice no mentirás, tú ya sabes que no debes mentir. Esa es la voluntad de Dios escrita. No tienes que orar, Señor, ¿tú quieres que yo mienta o no mienta? Ya tú sabes que dice no mentirás. Pero está también hacer la voluntad de Dios por decir algo que no está en la Biblia, como por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuál va a ser mi ministerio? ¿En qué iglesia voy a estar? Entonces vamos a escudriñar, porque haciendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar en el reposo de Dios. En esta enseñanza le vamos a ir explicando. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos que nos escuchan. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos y bueno, atentos a esta enseñanza que va a ser de mucha edificación. Ok. Entonces, vamos a ver, fíjense lo que dice Efesios 2:10. Miren esto. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que ya Dios tiene un plan trazado para tu vida, un propósito. Por ejemplo, ¿con quién te debes de casar? El ministerio, el don que te dio, el lugar donde vas a vivir o los lugares donde vas a vivir. También está la iglesia donde vas a servir. Dice que Él preparó de antemano para que anduviéramos en eso. En esas obras. Eso quiere decir que hay una voluntad de Dios ya trazada. Ahora tú dirás, ¿y cómo sé yo la voluntad de Dios? Como dije al principio, una de las guías es la palabra, pero también mire a quién nos dio Dios, a su precioso Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo es un ser vivo, es Dios Espíritu, que Él nos guía, tiene la capacidad de guiarnos, de consolarnos, de ayudarnos. Entonces, para hacer la voluntad de Dios está la escrita, está la guianza del Espíritu Santo y nosotros de nuestra parte buscar la voluntad de Dios que no está escrita en la palabra, como lo dije ahorita al principio. Ahora, cuando leemos Apocalipsis, Dios le reclama a la iglesia de Éfeso, él comienza diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero luego dice, quiero que vuelvas a las primeras obras. Esto quiere decir que volviera al primer amor. Esto quiere decir que la persona trabajaba para Dios, pero había perdido su comunión con Dios. Esto quiere decir que una de las causas, algo que uno tiene que buscar como prioridad en la vida cristiana, es la comunión con Dios. La comunión con Dios te hace una amistad con Él. En todo momento, en la calle, en tu trabajo, al despertarte, al acostarte, siempre vas a estar, Señor, gracias. De cualquier tentación te vas a librar porque vas a estar en comunión con Él. Mira lo que les dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y no puedes soportar a los malos. Has sufrido, has tenido paciencia. Mira lo que dice aquí. Has trabajado arduamente
por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto quiere decir que para hacer la voluntad de Dios perfecta y agradable, tú tienes que volver al primer amor, las primeras obras. Eso es como cuando una pareja se casa, están en el noviazgo, besitos, se hablan de cada rato, luego al tiempo el esposo o la esposa, uno de los dos se enfría, entonces le reclama y le dice, cónchale, al principio nosotros, tú me mandabas florecita, venías a la casa, hablabas, contabas todo, ahora vienes a la casa, lo único que dices es hola y ya, y hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Dice, ¿qué pasó con esa amistad que teníamos, esa relación que teníamos? Entonces Dios le estaba reclamando esto a la persona, le estaba diciendo, tú has dejado ese primer amor de decirme gracias al despertarte, de hablar conmigo, de ir al lugar secreto. ¿Por qué entramos en el reposo cuando hacemos la voluntad de Dios y somos amigos de Él? Porque Dios no busca empleados, Dios no busca robots, Dios busca es amistad. Y la amistad tanto a Él le agrada en su corazón y tanto más te va a beneficiar a ti una amistad con Él. ¿Por qué? Porque vas a hablar con Él todo el tiempo. Vas a estar siempre pendiente de Él. Cuando no tienes el lugar secreto, la comunión con Él, la intimidad con Él, no solamente entrar en un cuarto y hablar con Él, eso es necesario. También en la calle, en el trabajo. Cuando no tienes intimidad con Él, no tienes amistad con Él, entonces haces las cosas, sirves, como lo que dije al principio, una pareja que se ama pero no tiene ese amor. Sirve, pero hay frialdad. No hay relación. Y Dios no quiere eso. Entonces, fíjense esto. ¿Qué pasa? Entonces, cuando nosotros el trabajo nos agobia, no lo saludamos, no hablamos con Dios, no hay una relación, esto trae un problema demasiado grande y que la persona corre un peligro terrible, que es el enfriarse o lo que llama la Biblia la tibieza espiritual. La tibieza espiritual son los cristianos que piensan que está bien con Dios y no están bien. Entonces fíjense, cuando tú no tienes esa comunión, esa relación con Dios, mira lo que le dice aquí Dios a una persona, a una iglesia que cayó en tibieza. Entonces, fíjense que cuando una persona no tiene comunión con Dios, dice la Biblia que está ciego. Y fíjense lo que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Esto quiere decir, o sea, que un cristiano cuando está frío, cuando está en pecado y está consciente que está en pecado, para Dios es más fácil volverlo a rescatar que un cristiano tibio. El cristiano tibio no sabe que está mal con Dios, no sabe que está haciendo las cosas mal y como no sabe, está tibio, él piensa que está bien. Como dice aquí, ojalá fuera frío o caliente. Caliente es que está en la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios le agrada, metiendo a Dios en las cosas, glorificando a Dios, no jactándose él. Entonces dice, ojalá fuera frío o caliente. Para mí, yo como pastor, es más fácil aconsejar a una persona que me diga, pastor, estoy mal, estoy saliendo con una muchacha, estoy pecando, no estamos teniendo relaciones y yo no estoy casado. Es más fácil tratar a una persona así que decir, bueno, no importa, yo tengo una novia y Dios sabe. O sea, es más fácil tratar al frío que al tibio. Entonces mira lo que dice aquí. Entonces, dice, ojalá fuera frío o caliente, por tanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. ¿Por qué dice te vomitaré mi boca? Porque nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, o sea, te sacaré de mí, del cuerpo de Cristo. Entonces dice, porque tú dices, le dice a la persona tibia, mira, dice,
Yo soy rico, mira lo que dice la persona tibia. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí tú te das cuenta la tibieza espiritual de esta persona, de que no tiene necesidad. Lleva una vida, hace las cosas, no sabe si está bien o mal y resulta que está con Dios en pecado. Entonces Dios le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate todas esas palabras bellas que le dicen a Dios a esta persona. Entonces mira lo que dice Dios. Encima que la persona está en tibieza, se piensa que está bien con Dios y se salió de la voluntad de Dios, ya no está en la voluntad de Dios porque está tibio. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo, mira lo bueno, la bondad de Dios, dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjense esto. Primero, oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque una persona tibia, una persona que no ve sus pecados necesita entrar en el fuego purificador de Dios. Ese es un acto voluntario. Lo primero que tiene que hacer una persona es reconocer que está fallando para poder entrar, porque hay cosas en nuestra vida que solamente el fuego lo va a cambiar. El fuego, la prueba, la decisión que tú tomas para cambiar, de salir de esa posición. Y luego dice vestiduras blancas, había perdido, vístete con vestidura blanca, había perdido la santidad. Y dice, usa colirio para que veas, había quedado ciego. La tibieza es muy terrible. Entonces luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, para hacer la voluntad de Dios, Dios dice, sé celoso. Mire, mi hermano, si usted no es celoso con las cosas de Dios, usted cae en tibieza espiritual o en frialdad espiritual. Debemos ser celosos con las cosas de Dios. Porque la gente del mundo son celosos con sus cosas. Ellos pecan. Ellos defienden el pecado. Nosotros debemos defender la santidad, defender las cosas de Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, y luego dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, imagínate, este es un mensaje para el creyente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el cristiano tibio había dejado de escuchar la voz de Dios, había dejado su primer amor, su comunión, la intimidad, el hablar con Dios. Cuando una persona está en intimidad con Dios, entra en el reposo de Dios. ¿Por qué entra en el reposo de Dios? Porque ya tiene confianza con Dios. Cualquier pequeño pensamiento, como está en comunión con Dios, dice, Señor, líbrame de este pensamiento. Ve una tentación, dice, Señor, no quiero caer en esta tentación, líbrame de esto, yo no sé qué. Siempre está en comunión con Dios. Entonces dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense lo que está buscando Dios, una amistad. Diga conmigo, Señor, no solamente quiero cenar contigo, quiero almorzar, desayunar, dormir contigo para que cuides mis sueños. Quiero caminar contigo, quiero trabajar contigo. Señor, quiero que esa amistad, esa comunión sea de día y de noche y en todo momento. Entonces fíjense cómo había perdido la intimidad, que Dios lo estaba invitando a cenar, a volver a esa relación. Entonces, ahora, ¿cómo sé yo la voluntad de Dios? Recuerde que hay dos, la voluntad de Dios está la conocida, la que está aquí en la palabra de Dios, y está la que no sabemos. Por ejemplo, yo no sabía con quién me iba a casar, yo tuve que orar a Dios, no está en la Biblia no dice tu esposa se llama Yosabet, o sea, no está escrito, pero esa voluntad de Dios es la que tú vas a buscar, que la vamos a ver más adelante. Pero la voluntad de Dios escrita, la que está escrita, y ya vamos a ver algunos ejemplos, es la que tú tienes que comenzar a practicar. Fíjense lo que dice Hebreos 4, del 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, la intención del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que rendir cuenta. Entonces fíjense ustedes, la palabra de Dios te va a enseñar de todas las áreas y de todos los temas. Por ejemplo, tú quieres saber cómo tratar a tu esposa, léete Efesios 5 y te dice, trata a tu esposa con amor. Esposa, trata a tu esposo con amor, como Cristo trató a la iglesia con amor. Embellécela, santifícala, cuídala. Entonces, tú quieres saber la voluntad de Dios, Señor, ¿cómo trato a mi esposa, Ahí está en la palabra de Dios, no tienes que estar orando y ayunando. Si tienes discordia, peleas, pleito en tu matrimonio, entonces no estás en la voluntad de Dios. Y como no estás en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que trates a tu esposa, a tu esposo bien, a tus hijos bien, entonces no puedes entrar en el reposo de Dios, porque Dios estableció que los esposos se amen. Entonces fíjense lo que es la palabra escrita. Por ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, ¿cómo ve Dios a las almas? Por ejemplo, mire esto, lo que dice aquí Lucas. Mire, Lucas 9. Dice, cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, o sea que Jesús iba a morir, resucitar, ir al cielo, envió mensajeros de él, del cuales entraron a una aldea de samaritanos, pero no le recibieron. Viendo a sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviendo a Jesús, los regañó y les dijo, no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense, tú quieres saber la voluntad de Dios con las almas, que no se pierdan, que no seas un tropiezo, que no seas causa de tropiezo para una persona que no conoce a Dios, que le pidas a Dios gracia, que le pidas a Dios dirección, guía al Espíritu Santo de cómo ganar un alma. Ahí ya tú sabes la voluntad de Dios. Y fíjense esto, ese es para el que no conoce a Dios, para los que no conocen a Dios. Ahora, el que conoce a Dios, fíjense lo que dice ahora Mateo. Si tú quieres saber la voluntad de Dios, por ejemplo, porque acuérdense que en la voluntad de Dios que tú vas a entrar en el reposo de Dios, Mateo 18, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fíjense la voluntad de Dios con los que ya son creyentes, dice, mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos y ay de la persona por la cual viene el tropiezo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tu hermano en la iglesia pecó contra ti, perdónalo. No seas tropiezo, no seas chismoso con los hermanos de la iglesia. Cuida a los creyentes, cuida de no ser de tropiezo a otra persona. Sé sabio cuando trates a otro cristiano, anímalo. Si cometió un error, un pecado, anímalo, trátalo, levántalo con misericordia y con amor. Entonces ya aquí tú sabes cuál es la voluntad de Dios con respecto a las almas. Si leemos otros versículos, tú te das cuenta que no podemos hacer eso, lo que estoy diciendo. Y por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de una prueba? Por decirte, vamos a leer, hay muchos versículos, pero agarré algunos. Primera de Pedro, mira lo que dice Primera de Pedro 4, dice, Primera de Pedro capítulo 4, dice, amado, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña hubiera acontecido, sino gócense por cuanto soy participante de los mandamientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. O sea, cuando estés en una prueba, no digas, Señor, ¿qué hago? Gózate en la prueba. Y luego dice,
Si eres vituperado por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ti. Ciertamente de parte de ellos, los que hablan mal de ti, los que mienten, los que dicen que tú eres falso, que tú eres un cristiano falso, que tú eres un cristiano aprovechador, que yo no sé qué, porque las personas siempre atacan a los cristianos, no saben que los cristianos también tenemos defectos, debilidades, entonces ellos nos atacan para que nosotros nos entristezcamos, nos desanimemos. Entonces dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor y como entremetiéndose en lo ajeno. Si uno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, tú quieres saber, por ejemplo, la voluntad de Dios es una prueba. Glorifica a Dios. Entra en el reposo de Dios. Si te pones a quejar, no vas a hacer la voluntad de Dios y no vas a entrar en el reposo de Dios, porque dice la Biblia que no puede estar así. Y además que la prueba, como dice el apóstol Santiago, desarrolla el carácter cristiano en ti, la paciencia. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo lo podemos ver en Santiago, en la parte que, por ejemplo, esta parte de que la voluntad de Dios que no sabemos, que no conocemos, que no está aquí en la Biblia. Entonces, fíjense lo que habla aquí. Buscar dirección. Por ejemplo, dice, vamos ahora, los que dicen, está en Santiago 4:13, dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, trabajaremos, negociaremos y ganaremos dinero. Entonces, Santiago dice, verso 14, cuando no sabes lo que será el mañana, dice, en lugar de esto deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice, pero ahora te jactas de tu soberbia. Esto quiere decir que eran personas que no buscaban la dirección de Dios. Vamos a tal lugar, hacemos tal cosa, hacemos esto. Entonces, muchas personas que no buscan la voluntad de Dios no tienen el respaldo de Dios. Porque si Dios no te dice, ve a Colombia y tú vas a Colombia, no vas a tener respaldo de Dios. Y no vas a estar en el reposo de Dios porque no tienes respaldo. Yo cuando me casé con mi esposa, yo busqué dirección de Dios. Yo conocí a otras hermanas cristianas y Dios me decía que no. Entonces, cuando conocí a mi esposa, Él me respaldó. Me dijo, ella es tu esposa. Y como hice la voluntad de Dios y me dijo que ella era mi esposa, Él me respaldó en mi matrimonio. Y cuando Él respalda en el matrimonio, cuida el matrimonio, vela por el matrimonio y te casas con la persona correcta. Pero la jactancia, la soberbia, no te hace buscar la voluntad de Dios. Te pones terco, te pones testarudo, de que no, me enamoré de este y yo hago esto, yo voy a hacer esto, montas un negocio. Entonces, dice que esta parte también tú tienes que buscar la dirección de Dios. Y como leímos al principio, que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿quieres saber, por ejemplo, cuando eres atacado por el enemigo, qué debes hacer? Léete Efesios 5, 10, 18 y te va a decir, clarito, dice, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y vístete toda la armadura. Entonces, ¿quieres saber qué hacer cuando eres atacado por el enemigo? Léete Efesios 6, desde el 10 hasta el 18, 19, 20 y vas a ver que tienes que ser una persona honesta, que tienes que tener fe, que tienes que aprender a usar el escudo de la fe, que tienes que en el día malo, en el día de la prueba, mantenerte firme para luego avanzar y seguir. Y tienes que entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino también contra el enemigo. Entonces tú dices, Señor, ¿qué hago? Aquí está, Efesios 6:10. Fortalécete en el Señor. ¿Y cómo te fortaleces en el Señor? ¿Viendo televisión? No. ¿Chateando? No. ¿Buscando su rostro? Claro que puedes ver televisión, claro que puedes chatear, pero también tienes que tener tu intimidad, tus momentos de intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí está la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú haces esa voluntad de Dios, tú vas a saber en cada área de la vida qué debes hacer, porque está escrito. Y cuando tú haces la voluntad de Dios,
entras en el reposo de Dios. Tanto la voluntad que está escrita como la voluntad que tú debes buscar de Dios. Entonces, por ejemplo, Mateo, aquí podemos leer Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces él explica aquí, dice: muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces él les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hicieron la voluntad de Dios. De repente eran pastores y maltrataban a los cristianos o se aprovechaban de los cristianos, eran hacedores de maldad, no hacían la voluntad de Dios, no perdonaban, no amaban. Entonces, hacer la voluntad de Dios escrita, la que está aquí escrita, te va a hacer entrar en el reposo de Dios. Si tú lees Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, tú te vas a dar cuenta qué es hacer la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Te habla de no ser pantallero, de orar en lo secreto, de cuidar tus ojos, de no amar las riquezas más que a Dios. Te dice ama al enemigo. Entonces, cuando te empiezas a practicar la voluntad de Dios, vas a entrar en reposo. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si tú eres gritón, maldiciente y te metes con todo el mundo, entonces ¿cómo vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Ahí está el gran pero. Y si leemos Romanos, aquí, Romanos capítulo 12, mira lo que dice aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras tú vas cambiando tu mente, renovándola por la palabra, entendiendo la palabra, buscando a Dios en su palabra y practicando la palabra, como decía mi hijo el día martes, que no es solamente oírla, sino hablarla, como decía también la esposa de mi hijo Sonic, que decía que la Biblia hay que practicarla. Cuando la practicas, la vives. Entonces, cuando tú practicas la Biblia, tu mente, tu entendimiento se va a ir renovando. Vas a dejar de ser tibio espiritualmente. Vas a entrar en una comunión, en una relación con Dios, porque lo único que a nosotros nos salva, nos libra del pecado es la comunión con Dios, la amistad con Él, el hablar con Él. Esa comunión no se puede perder, ese primer amor no se puede perder para poder practicar. Fíjense que Jesús, cuando iba a ir a la cruz, le dijo: Señor, por favor, pásame de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Haz tu voluntad, Dios. Entonces, a veces hacer la voluntad de Dios es difícil, cuesta, pero haciendo la voluntad de Dios es que vamos a entrar en reposo, es que vamos a hacer las cosas. Yo recuerdo antes de conocer a la pastora, me enamoré de una persona y me costó, cuando Dios me dijo que no era mi esposa, me costó. O sea, hacer la voluntad de Dios era terminar con esa relación y a mí me costó. Y hoy le doy 1.000.000 de veces gracias a Dios por haber hecho la voluntad de Dios, por haber sufrido por un poco de tiempo y por haber conocido la persona que Dios tenía trazada para mí. Así que, mis hermanos, todos los que queremos vivir en la voluntad de Dios y bajo el reposo de Dios, tenemos que aprender a hacer su voluntad. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, aunque nos cueste, Señor. Aunque si lo leemos en la Biblia y decimos que esto es muy difícil, no importa, que lo pongamos en práctica, Señor. Y aquellas cosas que son difíciles para nosotros, ayúdanos a ponerlas en práctica, Señor. Queremos entrar en tu reposo. Hacer tu voluntad es tener tu respaldo.
Hacer tu voluntad es hacer las cosas bajo tu dirección, es tener tu bendición. Por eso siempre queremos hacer las cosas bajo tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, como dice la oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Que se haga tu voluntad siempre. No todas las cosas que pensamos, Señor, que es tu voluntad Por eso debemos buscar y pedir dirección. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastora Bella. Ya sabemos que la voluntad de Dios tiene 3 claves. Es buena, agradable y perfecta. Entonces, por esas claves, tú vas a saber qué es la voluntad de Dios para tu vida. Amén, amén. Dios me los bendiga. Bachik, chao. Chao. Bye.